Mientras llegan los demás, aprovecho de revisarlo porque creo que la posibilidad la tengo ya abierta, ¿eh? Para que ustedes puedan mirar en qué se equivocaron, consultar, preguntar. Pueden abrir otra ventana. Sí, Y se aquí, puede. ¿está abierta, no? Sí. Ah, entonces no voy para allá. Ya. Ya, chiquillos, tenemos la mitad del curso más o menos conectado. Buenos días a todos los que llegaron un poquito más tarde. Como les decía, a ver, vamos a revisar primero la prueba que aplicamos, ¿no es cierto?, de comprensión y vocabulario, y luego les voy a mostrar las notas que se supone, ¿no es cierto?, ustedes habrían alcanzado después de este trabajo. Y también vamos a acordar de qué manera seguimos trabajando ahora y cómo lo vamos a hacer, ¿ya? No todos alcanzaron a obtener una nota, y hay algunos que a lo mejor obtuvieron una nota y que puede que no sea la que ellos, ¿no es cierto?, desean, a lo mejor consideran que pueden alcanzar más y esa posibilidad está abierta. O sea, no vamos a dejarla de lado. O sea, se cumple lo que siempre hemos dicho, ¿eh? Comenzamos, chiquillos, revisando, vuelvo a reiterar, la prueba que aplicamos, ¿eh? Ustedes pueden mirar, preguntar cualquier duda que pudieran tener, ¿eh? Ya, como siempre, yo he marcado con verde, ¿no es cierto?, las que más se equivocaron. Creo que hubo pocos problemas de vocabulario, pero sí, perdón, pocos problemas de comprensión, pero sí más de vocabulario, ¿eh? Entonces allí vamos a ir mirando cuáles son los detalles que se equivocaron. A ver. Aquí tenemos las dos primeras palabras. La primera, chiquillo, dice, ¿no es cierto?, atestado. Y la verdad es que pocos supieron esta palabra. Me parece que, a ver, 3, 4 personas, no fueron muchos más. La mayoría colocó llenos. Claro, es una posibilidad, es la más cercana, hay que decirlo. Pero si nos damos cuenta, dice, en el primer viaje Simón descubrió América del Norte y echó una mirada a Nueva York, en cuyo puerto se vaciaban uno tras otro, o sea, venía con esto completo, ¿ya? No quiero emplear la palabra que ahí aparece. Eh, Uno tras otro barcos atestados hasta la cubierta por gente que buscaba un lugar para vivir, ¿no es cierto?, en este lado del mundo, ¿ya? Para vivir en el planeta, dice. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre llenos? Cuando yo hablo de lleno, significa que simplemente la capacidad, por ejemplo, que tiene un barco está copada. Copada. Es decir, si, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, un barco dispone de 40 habitaciones, son probablemente para 80 personas, suponiendo que cada persona, matrimonio, por ejemplo, puede ocupar una habitación. Esa es la capacidad y estaría el barco lleno. Pero cuando hablamos de atestado, significa que está excediendo la capacidad del propio barco. Es decir, en vez de 40 podrían venir hasta 200, porque venían en la cubierta, dice, ¿ya? Barcos atestados hasta la cubierta. No es lo lógico que un barco, ¿no es cierto?, traiga gente en la cubierta, ¿ya? Es por todas las inclemencias del tiempo y todos los peligros que pudiera ocasionar. Sin embargo, esto, ¿no es cierto?, el éxodo desde Europa hacia América era tan grande que por todos lados venían gente. Entonces, venían llenos, pero de manera excedida. Y eso deja de ser lleno para ser atiborrados, atestados, excediendo la capacidad que ellos tenían. Siempre dejo la posibilidad de que ustedes me puedan preguntar o cuestionar incluso. ¿Ah? Ustedes lo dicen. La segunda palabra, elocuencia, chiquillos. Elocuencia significa la capacidad de hablar bien, ¿ya? La capacidad de expresarse adecuadamente. Eso es elocuencia. Pero aquí el sentido que tiene arriba, vuelvo a reiterar, atestado está en el significado exacto de la palabra. Ahí no hay vocabulario contextual. Pero aquí sí. Porque más que, por ejemplo, dice,
se convirtió en propagandista y organizador de la partida. Aunque sin mucho entusiasmo, el primogénito cedió a la elocuencia del segundo. ¿Qué significa? Que se convenció. Si se convenció, significa que está persuadido de lo que el otro dijo. Y lo dice incluso el propio párrafo. Cedió a la elocuencia del segundo. Y aquí está. No pudo persuadir, en cambio, al que le seguía en edad. O sea, ¿qué fue lo que hizo, ¿no es cierto?, con el, digamos, ¿qué fue lo que hizo con este hermano? A este hermano lo persuadió, lo convenció. Por lo tanto, este sí que está contextual, porque más que hablar bien, ¿ya? Que podríamos haber dicho al discurso, ¿no es cierto? Porque el discurso en alguna medida implica hablar un poquitito mejor, ¿ya? Palabrería no, porque sería verborrea, eh, hablar de más y no necesariamente bien. Elocuencia es el arte de hablar bien. Pero vuelvo a reiterar, acá dice, a este lo convenció, ¿ya? Al otro no lo pudo convencer, ¿no es cierto? Es que seguía en edad, a Manuel en este caso. Por lo tanto, debemos decir que la palabra elocuencia se refiere a persuadir, ¿ya? A convencer de esa manera. Se dio a la persuasión, ¿ya? Se dio a lo que el otro le decía, mucho más que a lo bonito que el otro hablaba, ¿ya? A los argumentos. Vuelvo a reiterar que probablemente, ¿no es cierto?, empleó. Luego, no la marqueta, qué raro. No, a ver, ¿por qué no la marqué? Déjenme mirar un poquito, chiquillos, porque me parece que esta la tenía yo. A ver, la que equivocaron o no. Ay, no, no tengo a mano donde haber sacado el resumen. A ver, denme un minuto. Ah, no lo tengo a mano, ya. Pero sí me acuerdo que la marqué, por eso la tenía acá arriba. La pregunta en este caso que se refiere a Manuel. También la del el gran charco. Aquí dice, cuando Simón planteó a sus hermanos la idea de dejar su tierra, ¿ya? Aquí está dentro de lo que yo coloqué. Manuel se quedó, dice, no pudo persuadir, en cambio, al que le seguía en edad. Manuel era un hombre retraído, laborioso, o sea, no pudo convencerlos a todos, ¿ya? Todos los demás partieron, pero este se quedó. Por lo tanto, debemos decir que Simón planteó la idea, ¿no es cierto?, de dejar la tierra, los convenció a todos, excepto a uno, a Manuel, ¿ya? El resto hizo el viaje, ¿ya? Y la otra era la del Gran Charco. No sé por qué no la marqué con verde, pero también está entre las que equivocaron. Dice aquí, el Gran Charco. Así los Voloski procedieron a la ruptura colectiva atravesando el Gran Charco. Se dividieron, ¿no es cierto?, atravesando el Gran Charco. Claro, uno dice, bueno, ¿por dónde vino entonces? ¿Por el Pacífico, por el Atlántico? Obviamente todas las naves españolas llegaban por el Atlántico. Pero si usted, alguien dice, pero yo no tengo por qué saber historia para saber que venían por el Atlántico y no en el Pacífico. Pero aparece aquí. Dice, vivieron con inquietud y sorpresa la travesía del Atlántico. ¿Ya? En este caso, tendría que haber, alguien podría decir, más que historia, geografía. Es decir, ¿por qué me están pidiendo comprensión de lectura y yo tengo que manejar conceptos geográficos? ¿Por qué mar podría venir? Bueno, uno lo sabe, evidentemente, él buscando, ¿no es cierto? La ruta fue buscar las Indias, ¿no es cierto?, de Occidente. Por lo tanto, la ruta tenía que ser el Atlántico. Pero si no lo sabemos, aquí aparece. ¿Ya? Vivieron con inquietud y sorpresa la travesía del Atlántico.
Por tanto, el gran charco que habíamos puesto, ¿no es cierto?, se refiere al océano Atlántico que aquí aparece. ¿Estamos? ¿Sigo, chiquillos? Ahí viene la primera de este párrafo. Imperiosa. Imperiosa en realidad allí, otra vez más, está tomado como lo hemos conversado. La mayor parte de las palabras viene con el significado, mucho más que interpretar el contexto, pero hay que estar atentos a ello porque no siempre necesariamente es así. Les recuerdo que el vocabulario en la PSU este año será de 12 palabras. Al intensificarse los movimientos de población, dice, los últimos decenios, se ha hecho más imperiosa la necesidad de superar las barreras lingüísticas. ¿Qué significa imperioso? Imperioso es urgente nada más, ¿ya? Algo que hay que necesariamente hacer de manera, yo diría, rápida, no dejar para después, hacerlo cuanto antes. Por lo tanto, más que hablar, que fue la palabra que colocaron los que se equivocaron, más que hablar de la importancia que pudiera o no tener algo, está hablando de la urgente necesidad de integrar las barreras lingüísticas, es decir, que no haya separación a nivel del lenguaje. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, cuando dice se ha hecho más imperiosa, no es que sea más o menos importante, es urgente, a eso apunta, es urgente, es imperioso, ¿ya? Es imprescindible hacerlo cuanto antes, ¿ya? Por eso dice, porque es apremiante para la integración superar las barreras lingüísticas y culturales. Es necesario y urgente, vuelvo a reiterar como coloqué en el comentario al lado. Es decir, la palabra está tomada tal cual significa, lo imperioso es lo que urge hacer. No tiene otro sentido, no tiene sentido de importante que, a ver, bueno, puede en alguna medida coincidir, pero se refiere a, reitero, hacerlo cuanto antes y mucho más que a la importancia que pueda tener. Una reunión puede ser importante para llegar a acuerdo, pero cuando digo es imperioso, estoy diciendo que es urgente hacerla cuanto antes. Ahí hay una diferencia. Otra solución original, bueno, viene, la palabra, ¿no es cierto?, apunta, diríamos, a ver, a la idea de auténtico. Lo que es original es que es mío, que yo lo gesté, que yo lo creé, que yo lo hice, a mí se me ocurrió. Origen porque no es copia de otra cosa, no es plagio. Es decir, original cuando por primera vez se estrena algo, cuando una persona lo piensa, no cuando lo está copiando, plagiando de otro lado. Eso es original. Pero aquí no estamos hablando de copiar o no plagiar a otro. Lo que estamos hablando es de lo raro que es que las personas, por ejemplo, se entiendan en lo que hablan y sin embargo no puedan hablar la lengua de otro. Es decir, yo entiendo en inglés, pero no puedo hablar en inglés. Entonces es medio extraño, es raro eso, no es lo habitual. Y no es una idea, por ejemplo, que ellos no hayan copiado o plagiado a otro. Simplemente es un dato curioso, es una situación extraña, distinta, diferente. Entonces, por eso dice, otra solución original a los problemas de comunicación se produce cuando en regiones que son colindantes, las poblaciones hablan lenguas distintas, diferentes. Pero ahora dice, pero estrechamente relacionadas. Aprenden a comprender, imagínense, aprenden a comprender, aunque no a hablar, la de su vecino. Entonces, esta palabra está contextualmente utilizada. No se refiere a original, que es auténtico, que le pertenece a él y que no es copia. No, se refiere a que es una cuestión curiosa. No es de una sola parte, habla de varias poblaciones. Dice, cuando en regiones colindantes, no es una región para hacer, estos son auténticos, estos tienen una solución de origen, son originales porque ellos nada más la tienen. No está diciendo eso. Está diciendo que en distintas regiones, en muchas regiones, las poblaciones hablan lenguas distintas, se entienden, pero no llegan a hablar el idioma del otro. ¿Ya? Por eso es que es curioso. Curioso porque es extraño que se entiendan, pero no puedan hablar el idioma del otro. Creo que hay que mirar un poquito más allá, chiquillos, sobre todo cuando se trata de, en este caso, de vocabulario. ¿Eh? Y aquí dice, bueno, cuando dice,
aprenden a entenderse, ¿no es cierto?, pero no a hablar la lengua de sus vecinos. Cada uno se expresa en su propia lengua, pero todos sus interlocutores entienden lo que dice. ¿Cómo se llama eso? Bilingüismo pasivo. Eso es lo que dice acá, la letra C. ¿Qué afirma en el párrafo cuarto? Desgraciadamente no estaba enumerado en algunas pruebas, en otras lo alcancé a enumerar después. Tampoco ustedes... Oiga, profe, Dime. es que yo marqué esa y me la puso mala. Qué raro, qué Sí, raro. La C. sí, de hecho puso como correcta la B a través del contacto de los hablantes, etcétera. Puede ser que yo haya marcado mal la clave. Existe esa posibilidad. Tendría que revisarla, chiquillos. La revisamos al terminar, ¿ya? Pero ahí está, dice el bilingüismo pasivo es aquel en que los interlocutores comprenden la lengua del otro, pero sin llegar a expresarse en la lengua del otro, ¿ya? Bueno, la reviso, la reviso. A lo mejor la marqué mal yo, Sí, no está mal sé, marcada. ¿sí? Sí. Y eso podría alterar un poco la puntuación, ¿eh? Vamos a tener que mirarla. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Bueno, voy a tener que mirarlo porque voy a tener que revisarlo por uno a uno. Bueno, lo veremos. Sigamos, chiquillos, por ahora. A ver. Es que estoy pensando que puede o no puede alterar el asunto, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, veamos qué se me ocurre de aquí al final. Sigamos por ahora, chiquillos. A ver, dice ahora, una premisa es siempre un enunciado, ¿eh? Hay que decirlo de inmediato. Una premisa, por ejemplo, el mundo está loco. Esa es una premisa, ¿ya? Yo vivo en el mundo, yo estoy loco. ¿Ya? Segunda premisa, yo vivo en el mundo. Conclusión, yo estoy loco. ¿Ya? Pero es conclusión. Fíjense en este detalle. Me estoy pasando. Ahí está, ya. Dice, aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el descubrimiento de la vocación. No tienen evidencia científica, sino emocional o sentimental, y se fundan en esta premisa. Un enunciado siempre es una idea de la que se parte, pero en este caso ya es una conclusión. No es una premisa es un enunciado inicial, una hipótesis puede ser una premisa, pero en este caso él parte de una deducción, de una conclusión. Otra palabra que correspondía a vocabulario contextual, porque dice, no tienen una evidencia científica, sino emocional, sentimental, y se fundan en esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la deducción? Si a un niño se le pone frente a diversos juguetes, se queda con el que más le gusta. O sea, eso no es, tendría que ser una premisa en términos concretos. Una premisa es un enunciado, una hipótesis, reitero, ¿ya? Un enunciado del que voy a empezar a sacar otras conclusiones, pero no es el caso, porque ya él sacó la conclusión. Yo coloco hartos juguetes y él se queda con el que más le gusta. O sea, esa es una deducción. Se parte de esa deducción para iniciar entonces, diríamos, el descubrimiento de esta vocación de la que va a hablar más adelante. Por lo tanto, más que premisa, como enunciado, como hipótesis, ¿no es cierto? Tal vez como, a ver, una propuesta inicial, esto ya es una conclusión. Se queda con el que más le gusta. ¿Ya? Por eso la palabra era conclusión. Y propicio en realidad está otra vez en el vocabulario habitual, no tiene otro sentido. Eh, un talento propicio, a ver, es propicio para las circunstancias. ¿Qué estamos diciendo siempre cuando es propicio? No otra cosa que adecuado, no tiene otro significado. No es que sea oportuno sería así, viene al caso. No, esto es adecuado en tales circunstancias, es adecuado tomar precauciones, es adecuado estar preparado para la lluvia, es adecuado usar mascarilla, ¿ya? No es que sea oportuno es que justo en ese minuto aprovechó la oportunidad. De ahí viene oportunidad, pero no es el caso de oportunidad, es el caso de que esto conviene en determinadas circunstancias. Es adecuado, dice, un talento propicio para el género literario.
O sea, tengo el talento adecuado para ser escritor, ¿ya? Para escribir teatro, por ejemplo. Se nace con la vocación, dice, y en muchos casos con las condiciones físicas, para la danza y el teatro, o con un talento propicio para el género literario. Un talento adecuado no es que sea oportuno de oportunidad para escribir, no, es el talento que se necesita para escribir. Propicio es eso, no tiene otro sentido. Chiquillos, aquí en esto de vocabulario, que es lo que están fallando más que de comprensión, es importante que palabras que no conozcan la vayan anotando y se la vayan aprendiendo. Es difícil que aquí podamos hacer una prueba, por ejemplo, de vocabulario como las que yo acostumbraba, en que entregaba un listado de palabras y después lo controlaba, diríamos, por significado. Aquí no se puede hacer eso, porque ahí sí que hay copia, ahí la copia sería salvaje. Bastaría que ustedes miraran la guía y lo fueran contestando con la guía. Entonces, tienen que aprenderla y tienen que aprenderla por sí mismos, mucho más que por lo que yo les pudiera entregar a través de la condición virtual en que trabajamos. Los niños. Esta dice, un niño podría ser capaz de realizar lo que un adulto no puede. ¿Por qué? Eso está ahí. Y yo no sé por qué. Esta tuvo a muchos que se equivocaron. Dice, más aún, creo que algunos niños a una cierta edad y en ciertas condiciones tienen facultades congénitas, o sea, que las traen de nacimiento, ¿ya? Que vienen en la herencia genética, que son facultades congénitas, que les permiten ver más allá de la realidad que los adultos admiten. O sea, los niños pueden hacer algo que los adultos no pueden ver, no pueden admitir, no pueden hacer. Y después incluso coloca el ejemplo de un niño que con un instrumento elemental logra una nota que el padre con otro instrumento no podía. ¿Ya? Pero para que vaya. Es decir, el niño tiene, dame un minuto, el niño tiene lo que el alumno no logra realizar. Pregunta. En la 23 creo no marcó respuestas correctas. Ah, sí, sí, hay una que no está marcada porque seguramente la prueba de ustedes traía más alternativa que la prueba de otros. Entonces no quedó marcada para ninguno. Y al final eran 48 preguntas y quedamos con 47 puntos. Fue por eso. Entonces no cuenta. No, no cuenta. O sea, la pueden tener correcta, pero no cuenta. Ah, ya. Sí, eso, digamos, porque nunca las pruebas me resultan igual una con otra. Entonces, la forma de ajustar es eso, descuento cualquiera nada más, sin ninguna intención. Trabajan una pregunta más o una pregunta menos. Ahí está. Bueno, ahí está la respuesta, reitero, para la 27. Tenemos ahora, dice, a partir de lo expresado, eso también está textual, ¿eh? El párrafo 3 dice, la pregunta, a partir de lo expresado, es posible señalar, dice, que el autor del trozo anterior es, ¿quién es el autor? Y lo dice en el 3, para sustentar esa alegre suposición, no tengo más fundamento que la experiencia difícil y empecinada de haber aprendido el oficio de escritor contra un medio adverso, y no solo al margen de la educación formal, sino contra ella, ¿ya? Entonces, es decir, es él, su experiencia que define como difícil, pero perseverante, empecinada, de haber aprendido a escribir, ¿no es cierto?, y contra un medio adverso, y no solo por la educación formal, sino contra ella, pero a partir de qué cosa, de la aptitud, lo que está diciendo antes, lo genético, ¿no es cierto?, bien definido, y una vocación arrasadora, es decir, un escritor que expresa sus ideas a partir de su propia experiencia. Si es eso, es su experiencia la que está transmitiendo. Dice ahora, de acuerdo, este estaba fácil, estaba textual. Es posible afirmar, de acuerdo al párrafo 4, que toda vocación, dice, es un llamado. La RAE la definió como la inspiración con que Dios llama a un estado de perfección, llamado interior entonces, ¿ya? Y aquí dice inspiración con que Dios llama,
inspiración con que Dios llama, es decir, es interior entonces, es un llamado interior, inspiración interior. Y dice después, era desde luego una generalización a partir de las vocaciones religiosas. La aptitud, y lo dice ahora, es la habilidad y facilidad y modo, manera, forma, ¿no es cierto?, de hacer alguna cosa. Es decir, la aptitud, habilidad, facilidad, modo de hacer alguna cosa. La habilidad, ¿qué es eso? Una capacidad, una destreza. La facilidad con que tengo yo para hacer algo, ¿qué es eso? Una destreza, una capacidad. Y el modo, la manera en que yo realizo algo, ¿qué es eso? Una capacidad, una destreza. Es decir, una vocación interior, inspiración interior y una aptitud que se define como una destreza para hacer, para realizar algo. No creo que fuera tan difícil. Era concentrarse en lo que estaba planteando. Y entramos a la pobre Malinche. Profe, ¿Ya? la primera no podía hacer señalar quién era la Malinche. La primera pregunta del proceso. Sí. ¿Está? Sí, no podía hacerla. Veámosla, miremos un poco. Sí, ahí estamos, ya la tengo marcada. Si uno mira el trozo, por ejemplo, si miramos el trozo, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice, ser un malinchista enciende los ánimos, ¿no es cierto? Porque ha estado siempre en la mente de los mexicanos. Y tiene como figura a una mujer que pasó a ser la heredera, ¿no es cierto?, de un padre poderoso. Y de allí pasó a ser esclava. Lo dice aquí, ¿no es cierto? Y muestra cómo pasó de ser importante a ser reducida a una esclava. Y al final a ser una traductora, una consejera y una amante. ¿Ya? Y sigue. A la Malinche la consideran que tiene la culpa de todas las desgracias, ¿no es cierto?, de México. ¿Ya? Y lo dice, ya lo advierte Flores Farfán, esa idea es muy misógina, ¿ya? Misógino es que le tiene aversión al sexo opuesto. Es decir, le echamos la culpa a la mujer, ¿ya? Es un gesto machista, muy misógino, resulta insostenible, dice, ¿ya? Y empiezan a nombrar. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque todo el pueblo parece que odia a la Malinche. ¿Pero qué es lo que está haciendo? Dice, ¿cuándo nace? ¿No es cierto? ¿Dónde vive? Cómo su propia madre, ¿no es cierto?, cuando se vuelve a casar, la regala, ¿ya? Era hija de un cacique local, dice. Cuando ella era una niña, murió. Su madre se casa, concibe un varón, ¿y qué hace? La regala. La dieron en medio de la noche a unos indios, ¿ya? ¿Qué hizo esa pareja de indios que a lo mejor podría haberla adoptado como hija? ¿Qué hizo? Fue y la llevó a un mercado y la vendió como esclava, siendo la hija de un poderoso cacique, ¿ya? Y después sigue, dice, Cortés descubrió lo que era la Malinche, lo importante que era, porque manejaba el idioma castellano, podía traducir, y se la regaló primero a Alfonso Hernández, ¿ya? Pero después descubrió el gran valor que tenía la mujer, al saber, ¿no es cierto?, nahual y maya, o sea, varias variantes, más el español, ¿no es cierto? Y él la convirtió en su amante a los 15 años. O sea, esta mujer nació de un hombre, ¿no es cierto?, poderoso, un cacique poderoso. Sin embargo, la regalaron, la vendieron, la transformaron, ¿no es cierto?, en amante a los 15 años, ¿ya? Alcanzó importancia dentro de lo que hacían los españoles, ¿ya? Y aquí hay una parte importante, dice, mucho se le culpa de las más grandes masacres de la conquista en Cholula, ¿ya? O sea, le atribuyen el descubrimiento de una conspiración para matar a Cortés. Unos 6.000 cholutecas murieron por la venganza de los conquistadores. Pero dice después, al final, se le transfieren responsabilidades que
que no son de ella, que son de los españoles, no de ella. Incluso más adelante, en este minuto no recuerdo, señala que tal vez la conquista habría sido peor sin la existencia de esta mujer. A ver. Y bueno, aquí dice, muchos sostienen, revisando documentos, que la Malinche logró el entendimiento entre culturas, sin la cual la conquista pudo ser más violenta. Por lo tanto, en el fondo, no es señalar quién es la Malinche en la historia del pueblo mexicano, porque el pueblo mexicano la tiene clara. Ella es la traidora, ¿ya? No, lo que está tratando es mostrarnos la otra visión, la de esta mujer que fue vendida, casi violada realidad a los 15 años, útil, etcétera. O sea, está mostrando quién era la Malinche para que podamos entender lo que hizo. Y después, ya, diríamos de la masacre, sino que por el contrario dice, a lo mejor podría haber sido más violenta. Por eso es que presenta aspectos de la vida de la Malinche para entender su comportamiento. A lo mejor, si es traidora, veamos lo que rodea, por qué fue que lo hizo, qué pasaba con esta mujer. ¿Ya? Fue obligada en el fondo. Por eso, reitero, mucho más que saber quién es la Malinche, porque todos lo saben, la mujer que traicionó al pueblo. Y no es así. Profe, Dime, hola profe, ¿no podría ser la C? la C, manifestar su desacuerdo con quienes acusan. En realidad, más que manifestar, por ejemplo, el desacuerdo, él ofrece otra interpretación, ¿ya? O sea, puede que la traición haya existido, porque aquí, a ver, la culpan a ella, ¿no es cierto?, de 6.000 hombres que murieron, pero se le están transfiriendo responsabilidades que ella no tuvo. Por lo tanto, cuando más que decir desacuerdo, a lo mejor pudo tener responsabilidad, pero más la tuvieron los que mataron. O sea, ella le reveló a Cortés, te van a matar. Y en venganza mataron a 6.000. ¿Ya? A ver, ¿de dónde viene precisamente? ¿Quién es el culpable de la matanza? ¿Cortés o la Malinche? Cortés, porque él finalmente produjo la matanza de la gente. Entonces, más que manifestar el desacuerdo, reitero, porque él no dice que sea una patriota, él no dice que no haya traicionado, él lo que está diciendo es que hay que entender el contexto y que no puede ser porque ella le dijo, oye, te van a matar, no, cuídate, arranca, qué sé yo, ándate lejos de acá. No, mataron a 6.000. ¿Ya? Entonces, vuelvo a reiterar, mirar aspectos de su vida para entender su comportamiento, o sea, poco tenía que hacer. Por eso, más la E que la C o la A. Y aquí dice, la Malinche pasó a ser esclava, creo que ya lo dije al pasar. Eh, Su madre la regaló, no se entiende, la dieron de noche, dice ella, a unos indios de Cicalango. No significa necesariamente que la hayan entregado para que la vendieran como esclava. La regalaron. Esta pareja, ¿no es cierto?, de indios. La pareja de indios podría habérsela dejado para ellos, podría haberla adoptado, ¿ya? Podría haberla mandado a criar. No, la vendieron como esclava. Por lo tanto, ¿cuándo pasó a ser esclava, perdón? Menos todavía cuando fue regalada a Cortés, porque eso llega mucho después. Cuando fue vendida en el mercado como esclava, ¿ya? En ese minuto. Cuando fue entregada a los indios, reitero que fue lo que colocó la mayoría de los que se equivocaron, no porque existía la posibilidad que lo hubieran adoptado y no necesariamente la habrían transformado en esclava. Dice ahora, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa con respecto a la Malinche? Cortés la convirtió en su amante después de ser regalada por el cacique de Tabasco. No, él la regaló, fíjense en ese detalle. Esas preguntas no se pueden perder. Dice, el cacique del lugar, para apaciguar al español, le hizo varios regalos, como una veintena de esclavas, entre las que estaba Malinche, cuyo nombre era Marina. Cortés, ¿qué hizo? La entregó a su capitán Alfonso Hernández, se la entregó a él, se la regaló, se la obsequió, pero pronto, o sea, pronto, pero eso vino después,
descubrió el valor que tenía esta mujer, ¿ya? Al conocer el nahual y el idioma maya y las variantes. ¿Y qué hizo entonces? La convirtió en su amante a los 15 años. Es decir, ¿cuál es falsa? Cortés la convirtió en su amante después de ser regalada por el cacique de Tabasco. No, la regaló primero y después, cuando se dio cuenta del valor lingüístico que tenía, la convirtió en su amante. Y todas las otras además son verdaderas. Era de origen azteca, su padre era un importante cacique, lo dijimos. Es la madre de un hijo, claro, el primer mestizo que engendró con Cortés. Fue abusada cuando 15 años, adquirió importancia por conocer, claro, ahí la tomó y dijo, bueno, tiene valor esta mujer por conocer los otros idiomas. Según Flores Farfán, se puede afirmar que, a ver, esa está, ya algo habíamos adelantado, pero está aquí, de manera muy concreta. Dice, pero una revisión de la información disponible del caso de Cholula y otras batallas no da evidencia de que Marina haya sido la responsable, opina el historiador Flores Farfán. No hay evidencia. La historiografía hispana crea una hada madrina que, locamente enamorada de Cortés, defiende fielmente los intereses castellanos. O sea, crearon una figura del mal, crearon que se una bruja que protegió al otro, ¿ya? Se le transfieren, dice él, responsabilidades que no le corresponden, sino a los mercenarios que masacraron a la población. Por lo tanto, podemos decir, según enunciado, según Flores Farfán, no se puede afirmar que la Malinche sea la responsable de la masacre de Cholula. Es decir, crearon, le dijeron, a lo mejor ni siquiera fue ella la que se enteró o la que la transmitió. No hay evidencia, dice, que haya sido responsable. ¿Ya? A lo mejor fue, a lo mejor no, pero no hay evidencia. Pero la responsabilidad de que mata, por último, dice. Vamos ahora, el último párrafo. Dice, todas las personas experimentan diversas transformaciones. Experimentan. O sea, ellos van a pasar por esa transformación. No quiero emplear ninguna de las palabras. Pero ¿qué otra palabra puedo colocar ahí? Experimentan durante la adolescencia, o sea que las van a vivir. O sea, sienten distintas transformaciones. No es que prueben, no es que perciban, se den cuenta. Estamos hablando de lo que ellos están pasando. Que, qué sé yo, por ejemplo, a ver, supongamos, más que la búsqueda de la identidad y otras cosas, con cosas concretas. La aparición, por ejemplo, qué sé yo, de vello en la cara para los jóvenes. ¿Ya? Bueno, ellos sienten eso. No es que están percibiendo, no es que estén probando, no es que observen o tanteen. No, sienten que le está creciendo vello, ¿no es cierto?, sobre la cara, por ejemplo. Es decir, sienten las transformaciones, aunque aquí habla de la cuestión de la identidad, ¿no? De cómo ellos se asocian con otro grupo. Pero esas transformaciones las experimentan. No hay otra palabra que pudiera calzar con experimentar, sino sentir, no es más que eso. Ahora dice, diversas transformaciones. La mayoría de los jóvenes en su búsqueda por una identidad confluyen en distintas posturas, ¿ya? A ver, no es que desemboquen, porque desembocar significa que vienen por distintos caminos y caen en lo mismo, ¿ya? Después, converger sería que caminaron paralelos, ¿no es cierto? Y en un punto se cruzaron, ¿ya? Acudir tampoco, concurrir es ir. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa entre ellos? Al final, ellos, en esta búsqueda de identidad, coinciden con otros jóvenes. Coinciden en buscar la juventud, por ejemplo, en el lenguaje, en las modas, en los músicos, en, qué sé yo, las aplicaciones a través de Internet. ¿Qué es lo que están haciendo? En esta búsqueda de la identidad, simplemente están coincidiendo con otras posturas. Y dice incluso, confluyen en distintas posturas, influidos por quién, por sus pares. O sea, coinciden en una postura, en una identidad, porque están coincidiendo, vuelvo a reiterar, con un par, una persona que es igual a ellos. Por lo tanto,
confluyen mucho más que converger. Converger sería como si se mantuvieron paralelos y de repente se entrecruzaron, por ejemplo. Y no es así. Y dice, influido por sus pares. Y bueno, pares, uno diría, a ver, ¿quiénes son los pares? Los parecidos, los similares, los equivalentes, los semejantes. El texto lo emplea el término. Hablamos de pares cuando uno se refiere a sus iguales. A sus pares significa a sus iguales. No porque se parezcan, no porque sean similares, sino porque pertenecen a un mismo grupo, por ejemplo, qué sé yo, biológico, con características similares. Y aquí lo dice, aquí lo marqué. A medida que crecemos, pasa de ser parte del grupo familiar, en que se dejó a los viejos porque estaban atrasados, porque ya no los entendía, a pertenecer a grupos de iguales. Ahí está. Grupos de iguales. Profe, ¿Sí? ¿por qué no podría ser semejante? Es que yo no marqué iguales porque, o sea, ya que en este vocabulario hay que ser como tan riguroso, como que, no sé, lo pensé bien y no son tan iguales, o sea, en un marco como global son iguales, pero igual guardan diferencia, no sé si me entiendes. Sí, se entiende, es que no se refiere, mira, lo que pasa es que no se refiere al sentido de que se parezcan o no, se refiere al sentido de que los pares son aquellos que tienen las mismas características. Y si tú tomas la palabra iguales, igual, no son, por supuesto que no. Pero siempre se habla de iguales por las características que ellos tienen en esa edad. No es que tengan los mismos intereses, hay algunos que se parecen. No es que, por ejemplo, a algunos les gusta el fútbol, hay muchos de ellos, sus iguales son aquellos que les gusta el fútbol. Pero también son sus iguales los que tienen las mismas características que ellos, pero a lo mejor les gusta más el básquetbol y siguen siendo iguales. Lo que hay allí es una afición deportiva. Eso se entiende por igualdad, no de semejanza. No tiene que ser exactamente similar. Y aquí está la palabra. Por eso lo digo. Y lo vuelvo a insistir, ahí está la palabra. A medida que crecemos pasa de ser del grupo familiar, ahí lo tengo, a pertenecer a grupo de iguales, influido por los pares, dice arriba. O sea, eso, eh, y esto me indica que, ¿a qué se refiere cuando habla de los pares? Porque son iguales a él, las que tienen las mismas características. Reitero, y me hago cargo de lo que tú dices, no porque sean idénticos, no está hablando de eso, sino porque son iguales las características que poseen. No es más que por eso. No hay otra Ya, idea. gracias, Bueno, me quedó claro. y aquí dice, en un principio la adolescencia tuvo que ver con la pubertad, que es un concepto biológico, pero principalmente es una percepción psicosocial. Percepción, bueno, la percepción es lo que yo veo, lo que yo percibo. Y si es de carácter social, entonces la imagen social no puede ser otra cosa. La emoción es interna, el discernimiento es descubrimiento. La idea es mucho más amplia que la imagen. Es la imagen, es la representación, las características que tiene, los intereses que posee, etcétera, etcétera. Entonces dice, es una percepción psicosocial, una imagen social, la pubertad asociada, ¿no es cierto?, en este caso a la adolescencia. Acá dice, no, esto es mucho más, ¿ya? Es una percepción, una imagen, es lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo miro, una percepción, una imagen psicosocial, tal como la del adulto joven. ¿Existe el adulto joven? Entonces, una imagen nada más. Hoy en día puede perdurar entre los 12 y los 30 años, ¿ya? Alguien podría decirme a mí, por ejemplo, el profe es un adulto joven, pero es una imagen, y una imagen bastante equívoca. ¿Estamos, niños? Bueno, vamos a la otra. A medida que crecemos, pasar a ser parte del grupo familiar, a pasar al grupo de los iguales, ¿no es cierto? Marca nuestro desarrollo. ¿Y qué otra cosa puedo, no sé, no imprimir? Imagínense, o sea, tenemos una impresora, una imprenta, graba como si lo marcáramos allí con un punzón, con una estigma, una huella, un fierro. Inscribir, anotar, determinar. ¿A qué se refiere que marca nuestro desarrollo? ¿Qué lo caracteriza? ¿No? Son las características. ¿Y cuáles son esas características? Las que vamos adquiriendo dentro de ese grupo que es y que tiene similares, parecidas, estoy empleando la palabra de arriba, ¿ya?
similares, parecidas, semejantes, equivalentes, no sé, semejantes, parecidas, características. ¿Y cómo son todos ellos? Ah, son los iguales. O sea, así se habla en psicología, los iguales, para retomar un poco la idea de arriba. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Marca nada más la forma de ser. No es más que eso. Ahora dice, vivir dentro de una comunidad ofrece una serie de ventajas. ¿Qué es lo que es una comunidad? Pertenecer a un grupo de amigos, tener iguales características, ser parte de esos iguales que ya hemos mencionado varias veces. Bueno, eso es un grupo nomás. Te lo he dicho aquí, lo he dicho varias veces. Del grupo familiar al grupo de los iguales. ¿Qué es lo que es esta comunidad? Una comunidad, a ver, es un grupo social, podría ser, a ver, una agrupación juvenil. Aquí estamos hablando, dice llanamente, de todos ellos, o de ninguno de los que yo menciono. Estamos hablando simplemente de grupos, grupos de iguales. Es decir, comunidad, ¿a qué se refiere? A grupos. Por eso, chiquillos, yo reitero que debemos tratar de leer un poquitito alrededor, no llegar y de inmediato, este es el sinónimo más exacto y se acabó. Mirar si a veces el texto me entrega pistas como para que yo lo descubra. ¿Dudas? Hay otra. Ah, me queda una. Aquí está de camino, cuidado que tomamos siempre camino como senda y, o sea, la palabra está usada metafóricamente muchas veces cuando hablamos de camino, ¿ya? Pero tenemos que buscarle el sentido que adquiere, y el sentido que adquiere no siempre es de un sendero, es una manera, una forma, qué sé yo, una acción. El otro día mirábamos que camino era sinónimo de conducta, un camino antisocial, conducta antisocial. Y ahora, disminuyendo así la necesidad de identificarnos con algo externo, dice. Oye, Este profe, camino de búsqueda, creo que es ese camino, la manera en que estamos buscando ser nosotros. Entonces, dice, por lo tanto, si bien la madurez viene acompañada de una mayor autoafirmación y autoconocimiento, disminuyendo así la necesidad de identificarnos con algo externo, este camino de búsqueda parece no tener final. ¿Ya? Este camino de búsqueda ni siquiera es, por ejemplo, a ver, algo establecido, sino que el procedimiento en que yo me voy descubriendo hasta, tal vez que hasta que uno muere. ¿Ya? Por eso es que está hablando de procedimiento mucho más que de ruta, caminata, manera podría haber sido también cercano, ¿no es cierto? Manera, procedimiento. ¿Cuál es la diferencia? La manera sería la forma que lo hago y el procedimiento es todo. Es la manera, lo que yo hago, es lo que yo consigo. Esa es la única diferencia entre ambos. Y oiga, profe, era el distractor. ¿Duda? en pertenencia, ¿no podía ser propiedad? Ya, miremoslo, dice, eh, fíjense en esto. Para Pfeiffer dice la necesidad de pertenencia, ¿ya? ¿Y a qué se refiere eso? No es que sea propiedad mía el grupo. La idea es que yo pertenezco a ese grupo, que yo participo en ese grupo. Fíjate en esto. Que, profe, yo lo pensé como ser propio de un grupo. Mira, leámoslo. Dice, el lenguaje, por ejemplo, surgió de la necesidad, ¿no es cierto?, de organizar tareas y optimizó el aprendizaje por medio de la experiencia del otro. O sea, yo aprendo lenguaje, ¿no es cierto? Yo voy adquiriendo experiencia a través del otro, ¿no es cierto?, en el grupo, sostiene el especialista. Para Pfeiffer, la necesidad de pertenencia no es que el grupo me pertenezca, no es propiedad, no es que yo sea propiedad de ellos o el grupo sea propiedad mía, sino que simplemente es que yo pertenezco a ellos, yo estoy incorporado en ese grupo. Y lo dice, ¿eh? La necesidad de pertenecer al grupo, ¿ya? Se mantiene durante toda la vida, ¿ya? Lo que pasa es que los grupos a los cuales se van variándose, ¿ya? Y dice, lo que pasa es que los grupos a los cuales se desea pertenecer, ¿ya? O sea, a los grupos que yo deseo ir participando en la vida. Propiedad significa dominio, posesión, ¿ya? Y aquí no hay posesión, no hay dominio, no hay una propiedad, esto es mío, es simplemente yo participo en este grupo. El grupo de básquetbol con el que me reúno no es mío, ni yo soy de ello. Yo participo, yo pertenezco a ese grupo. Ahí estamos. ¿Dudas? A ver, niños, vamos a partir mirando ahora
Por favor, que los que acostumbran a prender el computador y después seguir durmiendo, despierten porque de lo contrario no habrá arreglo después. ¿Estamos? A ver, lo primero, voy a abrir la prueba, voy a mirar qué pasó con la pregunta esta. ¿Cuál era? ¿Quién la tiene? Que me diga el número, por favor. El número de la pregunta que tenemos en cuestionamiento, que yo habría marcado mal. Ya, pero ¿cómo comienza? El emisor en el párrafo 4. Párrafo 4. Era el texto de, perdón, a ver, ¿cuál era? El texto de, El del lenguaje, eso es que, al del como el lenguaje, bilingüismo. al del bilingüismo, ya, ya. Ahí está, ya. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Esa. Claro, ¿Y cuál es la correcta de esa? claro, quedó marcada la C, quedó marcada la B. Ahí está marcada. A ver, ¿Pero cuál es la correcta? la C. El problema es, a ver cómo lo veo. Yo ya transformé, pero si no importa, la podría verlo. Según yo, profe, se puede corregir. No, si se puede, me la va a corregir. Lo que pasa es que yo ya la transformé a décima. Entonces, ¿cómo veo, cómo lo hago para eh, ver sin cambiar la cuestión de las décimas que ya están pasadas también a nota? Entonces, sí, sí se puede, se repasa y mira, lo vamos a hacer ahí, lo sacamos de aquí y yo cierro esto y automáticamente les va a corregir. El problema es, ¿quién barra me va a dejar para allá, para el otro lado? Ahí está el problema. Sí se puede, es re fácil. Veámoslo como, a ver, ¿qué va a pasar? Salgamos de aquí entonces. A ver, la dejamos, ¿no es cierto?, con otra, correcto. Ya, listo. Aceptémosla. Vamos al otro lado. A ver, respuesta ahora. A ver, chiquillos, entonces, para ir después a mirar las notas, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Que, por ejemplo, si es que ustedes tienen 20 buenas y pasan a tener 21, en vez de 2 décimas son 3, ¿ya? Si tienen, por ejemplo, 10 y con esa tienen 11, entonces inmediatamente pasan a tener una más y es una décima más. Entonces veamos quiénes son, a quiénes les afecta primero. Ya, a Guzmán creo que no. Puede que haya subido, pero no le afecta. Aquí podría ser a Díaz. A ver, lo voy a ir anotando para revisarlo, chiquillos, porque si no, nos vamos a complicar. Y lo arreglamos de inmediato, ¿no? Si no, no hay ningún drama. Veamos cómo lo podemos hacer, ¿no? Ya. ¿Quién más? No, no, no.
O sea, las décimas no van a variar ahí, chiquillos. No, es solamente días. Y lo vamos a ver de inmediato. No, tendría las mismas décimas a Daniela Díaz. Tendría 3 décimas. ¿Sí? No le varía tampoco. Bueno, Ya. no se produce una variación porque, a ver, al que tiene 10 décimas no le va a cambiar. Al que tiene 11 le podría cambiar. Significa que Daniela no la tenía buena, entonces por eso no la aumentó, se le mantiene la misma cantidad. O sea, ya la tenía esa, no la aumenta más. Por ejemplo, si alguien tenía 10, tiene una décima. El que tiene 11, 12, hasta 20 tiene 2. El que tiene de 21 hasta 30 tiene 3. El que tiene de 31 a 40, 4. Y el que 41 para arriba, 5 décimas. ¿Ya? Chiquillos, lo primero que tienen que ver es lo siguiente. Veamos la planilla porque vamos a mirar las notas. ¿Ya? Por favor, vayan colocando atención, sí, porque después no voy a volver a mostrar, después van a tener que quedarse con lo que yo diga, porque no podemos estar jugando al ping-pong, para allá y para acá. ¿Ah? Entonces pueden ir sumando sus décimas. Vayan revisándolas. ¿Qué es lo que tienen que sumar? Esto, que es el resumen cuando nos cambiamos de plataforma, cuando separamos los cursos, más todas las décimas que vienen hacia el lado. ¿Ya? Entonces cada cual va mirando lo suyo. Por ejemplo, Paula tiene 12, 14, 16, 18, 20 décimas. Sofía tiene 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13 décimas. Florencia tiene 11, 15, 25, 29, 30, 31, 34 décimas. ¿Ya? Cada uno va sacando lo suyo. María Fernanda tiene 9, 10, tiene 13, tiene 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 9. Pero, profe, si la semana pasada me dijo Ah, que sí, por eso. tenía, que me Sí, sí, faltaba sí. 5, que tenía 30, Eh, más las 3 que profe, saqué me ahora. equivoqué. A ver, 9, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 décimas, sí, correcto. Más las que participaste, sacaste. No, si llegaste, te estaba asustando. Llegaste justo al 7. Pero justito, por participación en clase nada más. Bueno, de ahí lo vas a ver. Vamos, niños, cada uno mira sus décimas, reitero. ¿Yo con cuántas décimas era 7? Lo vamos a ver enseguida, chiquillos. Es que no, 35, creo. Ahí estábamos, Profe, ¿ya? la clase anterior tuvimos actividad de el cuento de Borges y no sé si puso la décima ahí. Sí, sí, esas fueron las que coloqué. Ah, Correcto. ya. O sea, no están colocadas aquí. Eh, a ver, algunas están colocadas aquí, las otras las coloqué directamente en la suma final. Ahí lo vamos a ver. Van sumando todos sus décimas, como para cambiar de página y mostrarle las notas ya. Sí. Ya.
Me detengo un poco para que algunos alcancen a sumar bien. Ahí estamos ya casi con el último grupo. Y yo juro que todos están mirando. Me creo el cuento de que siguen al pie de la letra las clases de los profes. Profe, va muy rápido. ¿Quién? ¿Quién no alcanzó a sumar? Yo, ¿Quién es yo? Pues, Diego Medina. Medina. A ver. Mostramos de nuevo, si no hay problema. Ahí está. No, pues si tú pasaste hace rato la barrera. Tienes 10, 22, Buena clase. 27, 27, 34, 44, así de grosso modo cuenta. ¿Ya, niños? Ya. Salgamos de acá. O lo voy a bajar nomás. Si es que siempre hay uno que llega atrasado. Siempre hay un mandiola en todas partes. Ya. Ahí está el cuarto A, niños. Ustedes. Esto es lo que lograron. Ahí están las décimas hacia abajo. Y está la nota que algunos habrían alcanzado. Paula, un 5,8. Florencia, un 6,8. María Fernanda, un 7. Ignacio, un 6. Daniela Díaz, un 7. Javiera Figueroa, 6,8. Borja, un 7. Gutiérrez, un 5,8. Guzmán no alcanzó, solamente décimas. Catalina Jorquera también, solamente décimas. Tabata, un 7. Mandiola, un 7. Medina, un 7. Medina Diego, también un 7. Maite fue la que más logró, 51 décimas. Mellado, 6,5. Menares, 7. Novoa, 6,3. Pérez, 5,8. Pérez Crescente, 6,3. Pino, 6. Río Seco, 6,5. Romo, 6. Ceraibe, 5,8. Sepúlveda, 5,8. Tapia, 5,8. Urrutia, 7. Vidal, 6,8. ¿Dudas? ¿No hay dudas, chiquillos? Profe, ¿qué es esta nota al final? Eso es lo que no entiendo yo. ¿Y es que, perdón? ¿Qué es esta nota? ¿Cómo que es esta nota? ¿Qué representa, me refiero? A ver, pero tienes claro de dónde surgió, sí, ¿no es cierto? Del trabajo de todo el Correcto. trabajo, digamos. Si me estás preguntando, o sea, ¿cómo se traslada esto al libro? Sí, algo así, sí. Ya, algo así, por si acaso, por si la chuntaste. A ver, esta nota se supone que es el discurso público, ¿ya? En que fueron ustedes escribiendo discursos, que fueron reconociendo recursos, ¿no es cierto? En que se les volvió a dar una oportunidad de escribir otro discurso a los jóvenes, me acuerdo. Y fuimos juntando décimas, etcétera, etcétera, hasta llegar a todas las evaluaciones de facsímil y demás, y vocabulario y comprensión del lector. Ya, ahí sacamos una nota, ¿ya? Esa nota, esta nota que está aquí, reemplaza, vuelvo a insistir, la nota presencial si es que así lo desean, ¿ya? Por ejemplo, Paula Agüero tiene un 5,8. Ella, si es que volvemos a clase, por favor, si es que volvemos a clase, en esto insisto mucho, porque ya empiezo también a dudar, si es que volvemos a clase, la prueba se va a tomar presencial. María Fernanda Cisterna, que tiene un 7, dice, no, yo aquí voy a dar la prueba, yo le pediría que la dé, digamos, como ejercitación, ¿ya? Pero ella dice, pero yo me quedo con el 7, perfecto, se queda con el 7. Pero Paula me dice, no, profesor, sabe que yo un 5,8, Paula Agüero, que está hablando, me dice, 5,8 yo creo que es bajito para mí. Entonces yo voy a dar la prueba presencial y volvamos al compromiso que usted inicialmente hizo, que es aplicar la mitad de las décimas que yo haya logrado, ¿no es cierto?,
a una nueva evaluación. Y Paula, por ejemplo, efectivamente de las 20 décimas puede aplicar la mitad, 10 décimas a esta evaluación presencial. Por lo tanto, ella dice, yo doy la pruebita y con eso me quedo. Por lo tanto, más las décimas que voy a colocar. Supongamos que ella saca un 6, aplica las 10 décimas, la mitad de lo que logró, ¿no es cierto? Ese fue nuestro compromiso, y tiene un 7. Pero supongamos que ella saca un 4, ¿ya? Aplica la mitad de las décimas a ese 4, de las 20, 10, y queda con un 5. El 5 va. O sea, ahí ya el 5-8 no corre. El compromiso es que den la prueba, pero lo establecemos antes. Usted va por más o va simplemente por responder la prueba. Si va por responder la prueba, se respeta la nota. Si va por más, tenemos que también no siempre jugar a ganador. O sea, también en la vida el riesgo también es perder. Por lo tanto, si me la juego un poco más, bien. Si me la juego, si no me la quiero jugar, también está bien. La decisión es de cada cual. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y si es que me llega a ir peor, conservo la mejor nota nomás. No, eso es lo que acabo de explicar. Eso es lo que acabo de explicar. Si el alumno me dice, por ejemplo, yo coloqué el caso de Paula, vamos a colocar ahora el caso de Sofía. Sofía, a ver, no, tiene que ser alguien que tenga una nota. En el caso de Sofía, veámoslo concretamente. Sofía dice, bueno, yo estoy obligada, no tengo nota, tengo que dar la prueba. Claro, sacó un 5. La mitad de 13 décimas, vamos a decir 7, no 6,5 no corre. Ella sacó un 5. La mitad de las 13 o 14 décimas, 7, queda con un 5,7. ¿Ya? Tomo otro caso, y un caso similar al de Sofía. El caso de Guzmán. Guzmán también. Guzmán, por ejemplo, buen alumno, este cabro saca un 6, ¿ya? La mitad de 15, vamos a decir 8, y entonces su nota va a ser un 6,8, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? En el caso que el alumno, por ejemplo, ya tiene una nota asignada, ¿ya? Supongamos, por ejemplo, Florencia Cerda. Dice, yo tengo un 6,8, pero tengo 34 décimas, o sea, podría aplicar 17 décimas a una prueba. Claro, claro. Entonces dice, no, yo quiero dar la prueba porque, ¿cómo no voy a sacar, qué sé yo, a ver, un 5, con un 5,3 me va a dar un 7, ¿ya? Perfecto, dio la prueba. A Florencia no le fue muy bien en la prueba y sacó un 4. Y ella entonces tiene que aplicar como, digamos, no aceptó esa nota que estaba, entonces a ese 4 le aplica 17 décimas. Es decir, ella queda con un 5,7. ¿Dudas? Profe, aquí tengo una duda, porque hicimos una prueba a principio de año. No alcanzamos. O sea, todas fueron virtuales. Sí, eso no, sí hicimos, profe. Una comprensión Una lectora también. de comprensión lectora. Sí, tienen razón, una comprensión lectora que tenía que promediarse con una segunda y que nunca llegamos digamos, a colocarla, ¿sí? ¿Se ¿Qué elimina? pasó con esa prueba? No sé, sí, la verdad, ahí está, a ver, déjame verla. Yo diría, profe, que se elimina y esta es la que vale. O sea, Sí, reemplazar esa, es que, no, espérate un poquito, a ver. La tomamos como un recuerdo nomás, pero no como algo que valga. Espera un poquito, Maito, porque estoy mirando, acá está, aquí la tengo. A ver, sí, aquí ya la tengo. Tranquilo, chiquillos, estoy mirando los resultados acá, ¿eh? Es que ya no la tengo, o sea, la tengo como clave, pero a ver, voy a tener que mirar cómo la... Bueno, en definitiva, está como porcentaje ya, chiquillos. Ya no está como punto de cada uno. Y esos puntos, la prueba se quedaron ustedes con ella, ¿no? no, de hecho, no la alcanzó a entregar. Solamente creo que mandó los puntos.
o en alguna parte salían los puntos. Ah, entonces, bueno, debo tenerla yo. Porque este año no usamos libros. Entonces tampoco bueno, pero esa prueba la vemos después. Si, no va a ser, si volvemos a clase, no va a ser la única prueba de comprensión que van a tener que rendir. Así que no hay problema. Perdón, Maite, ahora respondo. A ver, cuéntame. 51, dejémoslo en 50, usa una décima. ¿Qué te parece? No, lo prestado no se me quita nunca, ¿no es cierto? Ya. No, Pero, profe, y si jugamos la mitad de las décimas que nos sobran? ¿y por qué tendría que ser la mitad de las décimas que te sobran? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué sí? Pues dame una razón. Bueno, yo opinaría que, por ejemplo, igual fue razonable las décimas que entregó por cada trabajo, y por cada trabajo nosotros también pusimos cierto esfuerzo que No, pero sería lo estás mismo que hacer hablando del como un esfuerzo. trabajo. Sí, De pero acuerdo, por eso pero igual sería está dando como, un argumento del Profe, trabajo que yo te felicito, siempre desarrollaste. Pero ¿por qué la mitad? porque, o sea, por ejemplo, para tomarla, ¿Cómo soy justo siguiendo frente a los otros? pero déjeme hablar, profe, siguiendo la lógica que usted dice, como para, si yo tomo la prueba presencial y me deja aplicar la mitad de las décimas a esa prueba, sería como lo mismo que si aplicamos la mitad de la Exactamente, que nos ese sobra. es el argumento, mi chiquillo, muy bien. Ahí estás razonando. Lo otro es afectivo nomás, pues, hombre. Es exactamente lo que yo voy a hacer. Exactamente lo que voy a hacer. Pero Ah, me no, parece perfecto. no con la prueba que viene. A ver, les voy contando y mirémonos las caras. Bueno, hasta aquí está claro, ¿ah? Pero es exactamente lo que yo profe, voy a hacer. ¿me puede añadir las 2 décimas? ¿Qué dos décimas? Perdón. Borja, de la actividad ¿Sí te la añadí? del cuento que leímos. De la última clase, ¿no es cierto? Sí, Creo que te la añadí. ah, ya, perfecto. González, sí, están añadidas. Sí, a ver, dame un minuto. No están añadidas. Ah, sí, sí, por eso te dio 41. A ver, Profe, una pregunta. no, Entonces, Borja lo voy a revisar. profe, una Espérate, pregunta. me quedan pocos minutos y Ah, me ya. interesa contarles cómo viene ahora. A ver, veámoslo rapidito, Borja. No quiero quedarme después, me olvido. 3, 6, 10, 20, 25, 25, 35, 41. No están puestas, Borja. Claro, me equivoqué. No están puestas. Tío, ¿puedes Profe, subir un poco? Espera un poquito. En, De inmediato, de inmediato. en- A ver, ahí están. Correcto. Ya. profe, yo tengo una Eh, duda también. ya, a ver, cuéntame. Que usted, alrededor de las clases que hacía presencial, o sea, bueno, presencial, de clase, usted de repente a ¿Sí? décimas por pregunta, ¿esas las tiene anotadas en algún lado? Todas se colocaron. Y la ¿Dónde? mayoría se traspasó, porque, a ver, di muchas más décimas antes que la última parte. Y todas esas se traspasaron cuando separamos los cursos. De eso estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que la de Borja me olvidé, incluso para que vean. Aquí están las notas de María Fernanda de la última clase, que efectivamente sacó 6 décimas, ¿ya? Y Borja sacó 2. Por lo tanto, cuando las traspasé al final, que era lo último que se hizo en la última clase, me olvidé de colocarse la Borja, pero todas las demás están puestas, todas. Ahí no quiero exagerar. Bueno, aquí quiero llegar, chiquillos, antes de que no... Tío, es que justo estaba en la Dani. ¿Puedes subir un poco? Subir, o sea, como los primeros números, Ahí, un poco más arriba, que todavía no sale mi nombre. Y ahí sí, gracias. ¿ya? Sí, gracias. Ya, niños. ¿Cómo viene la historia ahora? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, chiquillos? Vamos a aplicar una prueba sobre la materia, ¿ya?
y esta va la prueba para todos, ¿ya? Entonces va a ocurrir exactamente lo mismo que si fuera una prueba, en este caso, por ejemplo, presencial. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Vamos a olvidarnos, por ejemplo, de lo que quedó ya, esta evaluación quedó. Entonces tenemos materia que tenemos pendiente y vamos a aplicar una prueba virtualmente y los alumnos, por ejemplo, que, les quedaron décimas y no lograron llegar a una nota, van a aplicar, ellos lo deciden, podrán aplicar la mitad de esas décimas a esta evaluación virtual que tomemos. A los alumnos que les sobraron décimas, pienso que también es justo aplicarlo de la misma manera, porque trabajaron. Es decir, la mitad de las décimas que les sobran, se las aplicamos en esta nueva evaluación virtual. Oiga, profe, Ya dime. en ese caso, si por ejemplo yo tengo 9 que me sobran, la mitad serían 5. Sí, siempre vamos hacia arriba. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Pero el cuento no termina ahí. Entonces, el cuento termina en que no es una nota definitiva, ¿ya? Esa nota va a tener un valor de un 50% de la otra nota que ustedes rindan de manera presencial. Si no llegan a rendir esa evaluación presencial por cualquier situación, entonces la nota que ya lograron virtualmente, esa es la que queda con las décimas que ustedes, ¿no es cierto?, lograron aplicar, lograron sumar. ¿Dudas? Que va a dar el temario de la prueba, la fecha y todo más, ¿verdad? Sí, vamos a dar, bueno, en realidad el temario ustedes lo conocen, los que han estado siguiendo las clases, es la literatura a través del tiempo. Básicamente partí, ¿no es cierto?, con el Renacimiento en adelante. Punto clave, los resúmenes que yo les he ido dejando, ¿no es cierto?, en la página. ¿Para cuándo yo estimo pertinente esta prueba? La verdad es que me hubiera gustado la próxima semana, pero ustedes se van a asustar, ¿ya? Entonces, porque eso significaría día lunes y martes. Entonces, no la voy a dejar para el lunes y martes, sino para el siguiente, ¿ya? Y yo les voy a subir el último resumen de materia este fin de semana para que todavía puedan repasar esa materia. Entonces, viene la prueba, esa prueba virtual, reitero, los que les sobraron décimas, aplican sus décimas, ¿ya? En la mitad. Los que no alcanzaron, aplican la mitad en esa prueba, ¿ya? Y tenemos una nota. Y todos van a tener esa nota ahora. O sea, el que ya no la tiene es porque simplemente se corrió y no hay nada más que hacerle. O sea, no hay vuelta que hacer. Una vez que tengamos esa nota, esa evaluación, llegado el minuto, si la evaluación presencial, por ejemplo, fuera mejor que esa nota que ustedes lograron obtener, bueno, se colocó la evaluación presencial. Pero si esa evaluación presencial tiene un valor, bueno, siempre en un 50%, la evaluación presencial tiene un 4 y en esta prueba virtual, con las décimas que agregaron, lograron un 5,5, entonces se aplica en un 50% y se saca la nota. Es decir, allí, reitero, tiramos la evaluación presencial para arriba, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, ¿cuándo nos aplica la evaluación presencial? Cuando la evaluación virtual, cuando nos aplica la evaluación virtual, cuando es menor que la presencial. Prevalece la presencial con ayuda de esta evaluación en un 50% virtual que ustedes hayan rendido. Preguntas, dudas, consultas. Profe, yo tengo otra, pero, o sea, me voy a desviar un poco del tema, pero no sé si el colegio ha hablado como algo de vacaciones, creo que no vamos a tener, ¿o sí? O ya Eso no hay mismo le quería ninguna preguntar. posibilidad. Entonces, lo de la prueba, por favor, quedó claro. Estamos hablando de pruebas, chiquillos, por favor. Ah, sí, profe. Todo claro. En casa, durmiendo hasta tarde, Sí. durante 4 meses casi, si quieren vacaciones. Yo Lo juego vamos las a ver, vacaciones de invierno. vamos a ver. A ver, lo que pasa es que prefiero primero conversarlo con los profesores y después lo conversaremos con ustedes. Pero no hemos... A ver, voy a ser muy concreto, chiquillos. Yo, dentro de mi conocimiento, no sabía
no sabía que el alcalde de repente pudiera dar vacaciones por sí solo. Debe haber alguna atribución, seguramente que tiene. En todo caso, eso corre para los colegios municipalizados, ¿ya? Municipalizados, que tienen subvención a través del Estado. En el caso nuestro, nosotros hacemos y tenemos que acatar las disposiciones del ministerio. Y el ministerio dijo, las vacaciones fueron en abril. Por lo tanto, las vacaciones de invierno ya fueron dadas. De todas maneras, nosotros estamos viendo la posibilidad, porque los papás lo manifestaron. Yo sé también, además, que en general en la media se ha trabajado relativamente fuerte. El que quiso sacar la vuelta la sacó, ese es un hecho. O sea, y también hay gente que la sacó. Pero creo que hay una mayoría que sí, que ha sido un poquito estresante, que hemos sido exigentes y que han estado a la altura. Vamos a mirar esa posibilidad. Pero no ahora, no ahora. Según el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial, nos mandaron el calendario escolar y el primer semestre termina el 14 de agosto. Entonces, cualquier posibilidad de vacaciones sería después de esa fecha. Ahora sería como mantener la costumbre de lo que era antes, pero las condiciones no son las mismas que antes. Entonces, yo creo que allí, no sé, el alcalde corrió un poco con colores propios, tal vez no se fijaron bien. Yo creo que tiene esa facultad, pero darlas ahora e interrumpir otra vez el semestre, a mí me parece que tal vez le hace falta un asesoramiento un poquito más técnico. Yo me guío por el ministerio y eso es lo que vamos a hacer. Hasta en el Pre-1 dieron vacaciones, profe. Muy bien, pues, felicítelo. Y así le deja tiempo a usted para estudiar. Chiquillos, reitero, lo que pasa es que nosotros tenemos, los preuniversitarios normalmente comienzan el 10 de abril, el 15 de abril, o los primeros días de abril, por allí. Entonces es una situación distinta. No tiene que ver con eso. Yo no estoy hablando de que ustedes, que ustedes, por ejemplo, no vayan a tener un periodo de descanso. Yo estoy diciendo que sí, que es probable que lo tengan. Déjenme primero conversarlo con los profesores. No me parece que yo hable con ustedes sin haber hablado con ellos. Esta tarde me junto con ellos, por lo demás. Pero vuelvo a reiterar, si existe, eso va a ser después de que cerremos el ciclo. Si hay que cerrar el ciclo, cerremos el primer semestre, por lo menos, con una evaluación, con 2, y después conversamos de descanso. O sea, si no, otra vez estamos parchando, chiquillos. Entonces, debemos darle cierre a esta cuestión. Esa es la idea. Profe. ¿Ya? Profe. Y creo que ustedes lo piensan, tengo razón. O sea, ¿cómo vamos a dejar? Interrumpimos un proceso que estábamos recién iniciando con 2 semanas. Y ahora no terminamos de cerrar todavía un semestre y otra vez lo dejamos interrumpido. No, pues las cosas no se hacen así. Un placer, niños. Ya me pillan ahora, tengo que ir al otro curso. Nos vemos. Espero que hayan quedado contentos algunos, preocupados otros con las décimas, pero es el trabajo que ustedes han rendido. Y los felicito, los felicito y por eso estoy premiando con esta evaluación virtual, ¿no es cierto? A quienes precisamente, en este caso, trabajaron durante todo este periodo, pasando la mitad de las décimas, ¿no es cierto? También tienen, igual que los otros, a esta nueva evaluación virtual que van a tener que rendir en 2 semanas, chicos. En 2 semanas. Profe, eso antes que se vaya, profe, lo de la evaluación virtual va a ser un formulario un formulario con todas las posibilidades de repente, apelando a la honestidad de ustedes. Concretamente, esto va a ser 2021 probablemente para los cuartos. 2021 vamos a tener la... ya. Profe, va a subir... el lunes. El 20 lo van a tener ustedes, lunes 20. Profe. ¿Sí? ¿El resumen que habló es un resumen de la última parte o un resumen completo? A ver, yo tengo 2 resúmenes que ya subí a la página que ustedes pueden revisar y voy a subir el tercero de la última parte, que básicamente queda 100 años de soledad, creo que algo de niebla y la materia sobre Borges. Ese es el último resumen que falta. Los otros 2 ya están en la página. Ya. Con no la lo haga tan difícil, profe, si es difícil. Estamos entre amigos, no lloren antes, no sean quejumbrosos. Lloro. Les recuerdo que hay un error mío cuando digo que Impresión Salida del Sol pertenece a Renoir, no, a Monet.
Nos vemos, chiquillos. Chao. Chao, profe. Tengo que irme. Profe, Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao. Chao.